Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas Llegamos tardes, queridos a- televidentes, les habla Jorge Luis Garay. Hoy es domingo, el primer día de la semana, el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol, es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el sábado al domingo. No fueron los apóstoles de Jesús, no fueron los discípulos de Cristo los que adulteraron el sábado pasándolo al día de culto al sol en el domingo. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron los mandamientos de Dios. Fue el sistema romano papal. El domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y lo ratificaron por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538. Domingo es el falso día de descanso. Sábado es el verdadero día del Señor, como escrito está el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios en Éxodo 28 al 11. Oiga todo lo que dice ese mandamiento. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, por todo esto, Jehová bendijo el día sábado
y lo santificó. Oiga lo que dice la Escritura: Jehová bendijo el día sábado y lo apartó para su culto y adoración. El sábado es el único mandamiento que nos dice el nombre del legislador que dio esta ley, Jehová. El sábado es el único mandamiento que nos dice el título del legislador que dio esta ley, el Creador. El sábado es el cuarto mandamiento, es el único que nos dice cuáles son los límites de este Creador Jehová. Nos dice que Él es el Señor de los cielos y de la tierra. El sábado es el único mandamiento, queridos amigos, que nos dice cuáles son los límites de este Creador, los cielos y la tierra. Y el sábado, queridos amigos, es el día que nos dice, es el mandamiento que nos habla de quiénes son, quiénes deberían ser los súbditos de este Dios vivo y eterno. Dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Por eso el Señor nos dice amorosamente, escrito está en Deuteronomio 5:29, ¿quién diera, dice el Señor, quién diera, no yo, otro, alguien, quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Queridos amigos, eso es lo que nos dice el Señor. Ese es el secreto de la felicidad, el secreto de la paz, el secreto de la salud, el secreto del bienestar, el secreto de la prosperidad, el secreto de la vida eterna está en obedecer los mandamientos de Jehová. Queridos amigos, dice: oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera tu paz como un río y tu justicia como las ondas de la mar. Eso es lo que nos dice el Señor en el libro de Isaías, capítulo 48, versículo 18. Ahí dice el Señor que la paz solo se obtiene, ¿por qué? Obedeciendo los mandamientos de Dios. Así que Escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar, despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis, queridos amigos. Muy bien, Escrito está, es un programa que invita a los televidentes a la verdadera práctica del Evangelio de Jesucristo, porque el Evangelio de Jesucristo es un estilo de vida, queridos amigos. Así es simple, así de sencillo. Muy bien, venimos hablando de temas trascendentales en la historia de la humanidad, en la historia final de este planeta, de este mundo, en la historia final, queridos amigos, del mundo, que mundo quiere decir, queridos amigos, es la forma y la manera de los hombres hacer su voluntad independientes de Dios. Eso se llama mundo. Aquí tenemos el reino de Dios, que es el reino en el cual se hace la voluntad de Dios. Se sigue y se obedece la constitución celestial. Ese es el reino de Dios. Y tenemos también el planeta Tierra, que es el lote, el coco, que el Señor nos ha alquilado por 6.000 años a los habitantes de esta tierra y de este mundo, y ya caducó el tiempo de alquiler. Ahora viene entonces, queridos amigos, el Señor a destruir, a expulsar, a echar a todos los impíos, destruir a todos los impíos de esta tierra y de este mundo, así como hizo con Adán y Eva, que los echó del Edén porque transgredieron la ley. Ahora el Señor, también condenados a muerte, y vino Cristo a morir por ellos y por nosotros, para darnos la oportunidad de reconciliarnos con Él. Pero ahora, como no aceptamos la reconciliación, como los hombres, la humanidad no va a aceptar la reconciliación de Dios, entonces ahora se le aplica al culpable, ya es el fin del fin,
que es la destrucción de los impíos, como escrito está en Jeremías 25, dice el Señor, yacerán de un extremo al otro de este planeta todos los muertos por Jehová, dice, no se endecharán, no se recogerán, no se enterrarán, quedarán sobre la faz de la tierra como estiércol, queridos amigos. Y dice que esos muertos servirán de combustible para purificar la tierra, y entonces vendrá cielo nuevo, tierra nueva y un mundo, queridos amigos, que el Señor creó para que hubiera paz y donde no hubiera pecado, porque Satanás y sus demonios serán destruidos, queridos amigos. Muy bien, hoy vamos a hablar de un taller. En nuestro programa pasado hablábamos del caos ecológico y del fin, queridos amigos. Hablamos todo sobre la creación de Dios y hablamos todo también por qué permite Dios todo esto de la destrucción y el caos de la destrucción de este planeta. ¿Por qué es lo que estamos viendo? ¿En dónde encaja todo este caos ecológico que estamos viendo? ¿Dónde es que esto? La gente ve, oye, la sequía, los ríos, los animales muertos por miles, los peces saliendo a suicidarse a las playas, el hombre en su desaforada codicia y ambición saqueando la tierra, destruyendo, sacando disque el oro y dejando todo convertido en desierto, el hombre defecándose en el agua, en las fuentes de agua potable, y defecándose ella, se defeca en ella. Es la única especie que se defeca en lo que se bebe, es la única especie humana que ensucia, que degrada, que contamina lo que se come, lo que se bebe, queridos amigos. Ese es el hombre. Por eso el Señor dice que el hombre contaminó la tierra, es el hombre el que ha destruido la tierra. Esto no es problema ni es causa de Dios, somos nosotros, dice el Señor. ¿Para qué Él va a permitir? No se olviden, ya les hemos dicho, queridos amigos, aquí, todo lo que hemos estado hablando aquí en 10 años es exactamente lo que está ocurriendo y lo que usted está viendo y oyendo en esta tierra y en este mundo, queridos amigos. Estamos hablando de las profecías del tiempo del fin, de todo lo que el hombre iba a hacer con el tiempo y con la gracia que Dios le dio y con los recursos que Él le concedió. Entonces dice el Señor que esto es apenas principio de dolores, queridos amigos. Esto es apenas el abreboca. Estos calores insoportables ya en muchas partes que están causando miles de muertos, queridos amigos. Esto es el invierno en el infierno, queridos amigos. Así, ese es lo que nos dice el Señor. Dice, vendrán calamidades sumamente pavorosas, de lo más inesperadas, y estas destrucciones se sucederán unas a otras. Y dice, si se prestara atención a las amonestaciones que Dios ha dado, y si las iglesias que dicen ser cristianas se arrepintiesen de guerrear contra las leyes de Dios, contra la palabra de Dios y contra los fieles a Dios, y volviesen a ser fieles, entonces otras ciudades serían perdonadas por un tiempo. Pero si los hombres que han sido engañados continúan en el mismo camino en el cual han estado andando sin prestar atención a la ley de Dios y presentando falsedades ante el pueblo, oiga, Dios permitirá que sufran calamidades para que sus sentidos despierten, queridos amigos. Entonces el Señor nos dice que Él permite esto. Es para que levantemos los ojos al cielo, que nos acordemos de que hay un Dios, queridos amigos, que le supliquemos a Él. Hoy hablaremos entonces, queridos amigos, de las consecuencias que trajo el nuevo orden mundial. Eso trajo unas consecuencias que son las que estamos viendo, el caos ecológico. Así que el nuevo orden mundial, esa cosa que, como hablábamos ayer, ese tan cacareado nuevo orden mundial que los científicos, los filósofos, hablábamos ayer, los políticos, los académicos dicen que eso viene para el futuro, los religiosos, los profetas del día después de este mundo dicen que viene un nuevo orden.
No, queridos amigos, la Biblia no nos habla de ningún nuevo orden que venga. La Biblia sencillamente nos habla, como hablábamos ayer, de que el nuevo orden está aquí. Desde el mismo momento en que el hombre cae en pecado, todo se trastornó en la creación de Dios, queridos amigos. Todo, en el momento en que el hombre cae en pecado, toda la creación de Dios se trastornó, como hablamos ayer, queridos amigos, y hablábamos ayer entonces de cómo se trastocó la salud, cómo se trastocó la cuestión de la educación, cómo se trastocó la cuestión de la ecología, cómo los hombres se independizaron de Dios y se metieron en ciudades, cómo se trastocó todo lo que tiene que ver con la familia, todo lo que tiene que ver con la religión, con la economía, con todo eso, queridos amigos, que vamos a estudiar esta tarde. Eso fue el nuevo orden. Ya dijimos, el otro sábado, en la otra semana, hablábamos, queridos amigos, que el clima en el Edén ni era frío, ni era caliente, que los hombres no necesitaban de ropas, porque el clima no era frío ni caliente, y dice que la mansión que Dios le hizo al Edén, a Adán allá en el Edén, y a Eva, dice que, queridos amigos, la cama era el suelo y el techo era el cielo, y los adornos eran todas las cosas hermosas que Dios había creado en fauna y en flora para la alegría, el goce y el disfrute de nuestros padres. Pero después nos dice la Escritura, queridos amigos, que cuando el hombre cae en pecado, ese clima que ni era frío ni era caliente, entonces ahora, queridos amigos, vino a extremarse el calor y a extremarse el frío, y por eso es que la Escritura nos dice que Dios tuvo que hacerle unos trajes a nuestros padres para protegerlo de esos extremos de temperatura. Y a partir de allí, pues ha venido lo que se conoce como el caos ecológico, la degradación, la destrucción de la humanidad. Después vino el diluvio, y después del diluvio dice que los hombres en su maldad y en su iniquidad empezaron a decrecer en tamaño y en longevidad. Dice que después del diluvio los hombres se empequeñecieron. Hablábamos también de que Adán medía cerca de entre 4,5 y 5 metros, es lo que nos dice la Escritura que era la estatura de Adán y de Eva, queridos amigos. Miren, ya vamos, el hombre se ha ido degradando en estatura y en qué, en longevidad. Vivían estos hombres, queridos amigos, 400, 500, 600, 800, 900 y más años. Y ahora, queridos amigos, dice el Señor que lo máximo en vida son 70 años, y en los más robustos, 80. Y dice que los más robustos no son los más gordos, sino los que se han abstenido del vicio, de maltratar el organismo, de destruir el templo de Dios, de tener dietas y comilonas y toda clase de intemperancias y toda clase de usos y mal usos del organismo, y haciendo, queridos amigos, toda una obra de degradación y de destrucción. Eso es lo que nos dice la Escritura. Así que hablábamos de eso. Entonces vamos a mirar hoy cómo es que se introduce eso del nuevo orden mundial, el nuevo orden mundial que trastocó todo. Y lo primero que vemos en el orden mundial es la relación del hombre con Dios. Ahí, lo primero que se perdió fue la relación del hombre con Dios. Allí el hombre entonces, cuando peca, se rompe la comunión con Dios, y por eso el hombre, ya la presencia de Dios no puede estar delante del hombre porque lo destruye, y por eso el hombre ya caído y haciendo la voluntad de Satanás, al cual le enseñe su señorío, entonces está aquí, queridos amigos, el hombre está ahora entonces sometido al orden que estableció Satanás, como leímos también ayer, y vamos a repetirlo. Dice: en los concilios del cielo fue decidido que debían aplicarse los principios. En los concilios del cielo fue decidido que debían aplicarse los principios que no destruyeran el poder de Satanás de inmediato, porque era el propósito de Dios establecer todas las cosas sobre una base de seguridad eterna. Dice que Dios había podido destruir a Satanás y a los que simpatizaban con él tan fácilmente como nosotros podemos arrojar una piedrecita al suelo, pero no lo hizo. Dice que la rebelión no se había de vencer por la fuerza,
Dice, solo el gobierno satánico recurre al poder compulsorio. Los principios del Señor no son de este orden. Su autoridad descansa en la bondad, la misericordia y el amor. Y la presentación de estos principios es el medio que quiere emplear. El gobierno de Dios es un gobierno moral, y la verdad y el amor han de ser la fuerza que lo haga prevalecer. Por eso el Señor no destruyó a Satanás, porque Él quiere mostrarle al mundo, mire, lo que Él propuso, vamos a dejar que Él desarrolle sus ideas, el diseño de gobierno, sus propósitos de rebelarse contra mí, que Él muestre el verdadero carácter que tiene en su mente y en su corazón. Así que dice que en los concilios del cielo fue decidido que debían aplicarse los principios que no destruyeran el poder de Satanás de inmediato, porque era el propósito de Dios establecer todas las cosas sobre una base de seguridad eterna. Se le debía dar a Satanás tiempo. ¿Qué era lo que se le debía dar a Satanás? Tiempo. ¿Qué tiempo se le dio? 6.000 años. 6 quiere decir pecado. 6.000 años ¿de qué? De gracia. 6.000 años ¿de qué? De oportunidad a Satanás y a todos los que hicieron caer, a todos los que hizo caer en pecado, queridos amigos. Solo con la única diferencia de que a los cuales el diablo había hecho caer en pecado eran los únicos que tenían, queridos amigos, la oportunidad de reconciliarse con Dios. Ni Satanás ni sus demonios tenían chance de arrepentirse ni de confesar pecados, porque ya habían tenido la oportunidad en el cielo y desistieron de someterse a Cristo, a Dios, queridos amigos. Así que nos dice el Espíritu de la profecía que se le debía dar a Satanás tiempo para que desarrollara los principios que constituían el fundamento de su sistema de gobierno, queridos amigos. Miren, aquí nos dice el Señor que el diablo iba a tener tiempo para demostrar lo que realmente era el diseño de su gobierno, y los demás mundos, los otros mundos y los habitantes de este mundo íbamos a ser testigos, queridos amigos, de la obra de Satanás. ¿Qué tal el gobierno de Satanás? ¿Qué tal la obra de Satanás? ¿Cuál es el fin? ¿A dónde lleva el diablo a este mundo? ¿Cuál es el propósito de Satanás con nosotros, con esta tierra, con la creación de Dios, con los habitantes de este mundo, con todo lo que tiene que ver, queridos amigos, con la preservación de la vida y de la eternidad? Solo degradación, solo ruina, solo muerte, solo destrucción, como lo estamos viendo, y nos dice que el universo entero debía ver estos principios en acción, los cuales, según Satanás había aseverado, eran superiores a los principios de Dios. Mire, degradar, destruir, dolor, sufrimiento, pesar, tristeza, llanto, muerte, hambre, degradación, ruina, el acabose en esta tierra. Eso es el propósito de Satanás, guerrear contra Dios. Cree él que dañándonos, que haciéndonos sufrir, que matándonos, que degradándonos, que convirtiéndonos en guiñapos, en hombres y mujeres que son piltrafas, queridos amigos, que con eso Dios se va a conmover, que eso va a hacer que Dios lo perdone, que con eso va a hacer que Dios pare todo este caos. No, queridos amigos, es para demostrar todo lo que se está haciendo y se está viviendo en este mundo, es para demostrar el carácter del gobernante, queridos amigos, que tiene este mundo. Es con esa finalidad única y exclusivamente por la cual el Señor está permitiendo que este mundo siga y esté aquí, en esta tierra, en esta hora y en este momento en la historia de la humanidad. El Señor está permitiendo es simplemente que se expongan, queridos amigos, los principios. ¿De quién? Los principios, queridos amigos, que Satanás dice que tiene en esta tierra y en este mundo para degradar y destruir a la humanidad. Así que, oiga lo que pasó. Dice, el orden establecido por Dios debía contrastarse con el nuevo orden diseñado por Satanás. Oiga, esto tan importante, queridos amigos, dice, el orden que Dios estableció antes de la caída debía de verse contrastado, queridos amigos, con el nuevo orden diseñado por Satanás. El orden de amor,
el orden de paz, el hombre, el orden de vida, el orden de felicidad, el orden, queridos amigos, de perfección, el orden de gloria de Dios, debía de contrastarse con el orden de degradación, con el orden de dolor, con el orden de enfermedad, con el orden de ruina, con el hombre de tristeza, con el hombre de pesar, con el orden de muerte, con el orden de degradación y con este orden que estamos viendo que es el orden de Satanás. Todo lo que ustedes ven, todas las realizaciones de todos los sistemas, como hablamos ayer, queridos amigos, ese es el orden de Satanás, ese es el nuevo orden que empezó hace 6.000 años, queridos amigos, cuando nuestros padres cayeron en pecado. Dice, el orden establecido por Dios debía contrastarse con el nuevo orden diseñado por Satanás. Era necesario revelar la corrupción de los principios del gobierno de Satanás. Así se vería que los principios de justicia que se expresan en la ley de Dios son inmutables, eternos y perfectos, queridos amigos. Entonces vimos nosotros que el otro orden que se pervirtió fue el orden de la religión, queridos amigos, el orden de Dios. Ustedes ven que los hombres entonces empezaron a adorar ídolos, los hombres empezaron a independizarse, como vimos a Caín independizado de Dios, haciendo lo que a él le daba la gana, no lo que Dios mandara, obedeciendo los mandamientos, no adorando a Dios y no a muñecos, pensando que así recordarían y tendrían presente a Dios, como el sistema romano papal le dice a la pobre gente sumida en el engaño y en la ignorancia, le dice, no adoramos ese muñeco, no adoramos esa muñeca, no adoramos esa virgen, ni ese santo, no adoramos tampoco a ese muerto, que el papa muerto, no lo adoramos, simplemente lo veneramos, es su manera de recordar, y le echan el cuento, así como usted tiene el cuadro, la foto de su mamá, así mismo hacemos nosotros con todos esos muñecos y esos ídolos. Pero el Señor dijo no te harás imagen, ni escultura, ni muñeco, ni muñeca, ni cuadro, ni adorar a nada, ni a nadie humanamente hablando. Lo único que el Señor dice que hay que venerar es, queridos amigos, su sábado, como escrito está en el libro de Isaías 58, 13 y 14, dice el Señor que lo único que hay que venerar es el sábado, queridos amigos. Y nos dice el Señor que venerar, honrar, adorar es exactamente lo mismo. La gente no sabe, la gente dice, no, solo veneramos. ¿Pero qué es venerar? Vaya al diccionario a ver qué es venerar. Adorar es lo mismo, honrar, venerar es lo mismo, queridos amigos. El Señor dice, no honrarás, no venerarás, no te inclinarás a ellas, no te arrodilles ante ellas. Eso es lo que dice. La religión se pervirtió, queridos amigos. Entonces el diablo puso a competir la religión de Dios con la religión de Satanás. Y allí lo que nos dice la Escritura, que entran a competir en los dos misterios. El misterio de la piedad, que es el misterio de la piedad, que es todo lo que tiene que ver con el sacrificio, y todo lo que tiene que ver con la religión, y todo lo que tiene que ver con el culto, y todo lo que tiene que ver con la alabanza, y todo lo que tiene que ver con la adoración a Dios, y todo lo que tiene que ver con obedecer y seguir a Dios, sus mandamientos, su palabra, con lo que tiene que ver con el orden de Dios. Ese es el misterio de la piedad. Y el misterio de la piedad, queridos amigos, es el Dios que se hizo hombre. Ese es el misterio de la piedad, como escrito está en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Ahí nos dice el Señor, queridos amigos, indudablemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ese es el misterio de la piedad, queridos amigos. El misterio de la piedad es Dios cuando se hace carne. Ese es el misterio de la piedad. Y entonces empieza a competir, el misterio de la iniquidad comienza a competir con el misterio de la piedad. El misterio de la iniquidad, queridos amigos, es todo el culto, todos los sacrificios de Satanás, todas las ceremonias satánicas,
todos los ídolos y dioses, reemplazando al Dios vivo y eterno que el diablo se inventó para competir con los de Dios. Él también se inventó su propio culto, él también se inventó sus propios dioses, él también puso a los hombres a hacer sus propias ceremonias, él también ha hecho que los hombres tengan sus propias tradiciones, sus propias doctrinas, sus propias fiestas, sus propias cosas. Todo eso que ustedes ven que está vivo en este mundo es la competencia del misterio de la iniquidad con el misterio, queridos amigos, de la piedad. Ha ido compitiendo a través de los siglos, altar contra altar, sacerdocio contra sacerdocio, sacrificio contra sacrificio. Así, queridos amigos, es que ha sido el viejo nuevo orden que el diablo introdujo en esta tierra, todo para contradecir la palabra y el orden que Dios estableció en el principio, queridos amigos. ¿Y qué nos dice la Escritura? Que si el misterio de la piedad es el Dios que se hizo hombre, pues sencillo, queridos amigos, el misterio de la iniquidad es lo opuesto o lo contrario o lo que compite con ese Dios que se hizo hombre, que es Cristo Jesús. ¿Cuál es el misterio de la iniquidad? Pues el misterio de la iniquidad, queridos amigos, nos dice aquí en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 7, nos dice el apóstol Pablo por allá en el año 51 después de Cristo, nos dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado, queridos amigos. Mire, de en medio, nos dice la Escritura aquí que para mí, el año 51 de nuestra era, ya el misterio de la iniquidad estaba en acción, y que solo era que se quitara el Espíritu Santo de en medio y Él se manifestaría, queridos amigos. ¿Qué es lo que se manifestó? Queridos amigos, nos dice aquí, en el libro de Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, donde estamos leyendo el versículo 3, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? ¿Quién no vendrá? Cristo. No vendrá Cristo, porque es de lo que viene hablando el apóstol Pablo aquí. Dice: no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, y dice: tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, queridos amigos. Como nos dice, queridos amigos, como decían los viejos decían: frito es, huevo se pone, blanco se llama, y gallina lo come. ¿Quién es aquel que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios? Queridos amigos, el Papa, el que se arroga ser ¿qué? El representante de Dios en la tierra. Ese es el misterio de la iniquidad. ¿Y qué es el misterio de la piedad? El misterio de la piedad fue Dios que se hizo hombre. ¿Y el misterio de la iniquidad qué es? El misterio de la iniquidad es el hombre que se ha hecho Dios. Así de simple, queridos amigos, para pensar, para decidir y para vivirlo, para pensarlo, piénselo, queridos amigos. No es el Papa el hombre que se ha hecho Dios, queridos amigos. No es el que dice ser el representante de Dios. No se hace besar, no hace que los hombres se arrodillen de él, no hace que los gobernantes de esta tierra le besen los pies, queridos amigos. No es el que dice que es el representante del Hijo de Dios. No es el que... Queridos amigos, aquí la Escritura nos está diciendo que ese fue el orden nuevo que introdujo el diablo a través de la competencia, queridos amigos, y que así como llegó el momento, como dice la Escritura, llegado y cumplido el tiempo, Dios fue manifestado, dice en el misterio de la iniquidad, salió a flote, vino Cristo, queridos amigos,
así también nos dice que llegado el momento, salió también, queridos amigos, se manifestó el misterio de la iniquidad y salió entonces el Papa reclamando ser él el dueño del mundo, reclamando él ser el Señor Dios el Papa, reclamando ser él el que perdona pecados, reclamando ser él el que tiene derecho para mandar al cielo, reclamando él ser el que tiene potestad de hacer santos y de hacer santas, reclamando él la potestad de ser Dios sobre la tierra y de tener todo poder, y el que no me adore a mí lo mato, y el que no me adore a mí lo quemo, y el que no me adore a mí lo fulmino y lo mando al infierno. Queridos amigos, mire, compitiendo el misterio de la piedad, el misterio de la iniquidad, el nuevo orden, el viejo nuevo orden, y así ha sido a través de los siglos, y eso dice el Señor que va a ser para mostrar que el carácter de Satanás. Miren lo que él ha hecho con el mundo, miren todo esto, 265 papas en esta tierra. ¿Para qué han servido, queridos amigos? ¿Para qué han servido? ¿En qué han elevado al hombre una millonésima de micra de este mundo de degradación, de perversión, de inmoralidad, de corrupción y de pecado y de ruina y de idolatría? ¿En qué? Antes todo lo contrario, han sido los papas los que tienen sumido a este mundo en la condición en que está. ¿Por qué? Porque apartaron, el trabajo del papado es apartar a los hombres ¿de quién? De la palabra de Dios, queridos amigos. Prohibían leer la Biblia hasta nuestros días. Acaba de decir Jorge de Bergoglio, alias San Francisco, que la Biblia solo se puede entender de acuerdo a las enseñanzas de la iglesia y según su magisterio. Imagínense ustedes, o sea que la gente no puede entender lo que dice la Biblia, la gente no tiene cabeza, la gente no tiene inteligencia, la gente no tiene razón, la gente no tiene raciocinio, solo lo que digan ellos allá, pervertidos, degradados y alejando a la gente de Dios y de su palabra. Eso es lo que tienen que creer, la religión, queridos amigos. Eso fue lo que introdujo Satanás, culto, idolatría, a través de todo el tiempo, muñecos, adoración al sol, a la luna, a las estrellas, 1.000 y 1.000.000 de dioses, subsiste hasta estos días, porque el papado no es cristiano, es pagano, tiene 1.000.000.000 de culto a todos los dioses, ídolos, muñecos, muñecas, santos, santas, vírgenes, 10.000 vírgenes. Queridos amigos, cuando el Señor nos dice en el culto al verdadero Dios, en el misterio de la piedad, nos dice que solo hay que adorar a quien, al que hizo el cielo y la tierra. Por eso nos llama la atención allá, en el último mensaje que hay que darle a la humanidad. Escrito está en Apocalipsis 14:7, dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad, nos manda a adorar. La última página de la Biblia, en Apocalipsis 14:7, manda el Señor, dice: adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Quién es ese, queridos amigos? ¿Quién hizo el cielo y la tierra y el cielo y el mar y las fuentes de las aguas? ¿Quién es ese? Cristo. Nos manda es a adorarlo a Él, queridos amigos. No muñecos, no muñecas, no hombres, no ídolos, no muertos, no muertas, nada de eso, queridos amigos. Es el último mensaje que hay que dar. La religión la pervirtió, queridos amigos. El Señor dijo, escrito está en Mateo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. El diablo dijo, ¿cuál pastor? ¿Cuál nada te va a faltar? Vengan donde mí, yo les pongo miles de pastores, les pongo aquí delante a ustedes. Y esto es, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si Jehová es mi pastor y nada me va a faltar, ¿qué hacemos nosotros buscándonos pastores y pastoras, engañadores y mentirosos que apartan a la gente de la Biblia y de la obediencia a Dios para que nos falte finalmente todo, queridos amigos? Esa es la obra de Satanás. Y dijo más el Señor Jesús, escrito está en el libro de Juan, en el capítulo 10, versículo 11, oigan esto, es que la gente lee, pero la gente, a los que les gusta leer la Biblia, queridos amigos, leen esto, pero como allá en la iglesia le dicen es, ustedes tienen que creer lo que dice el pastor o la pastora, y eso es lo que tienen ustedes que creer, y eso es lo que tienen ustedes que hacer. Entonces nos dice aquí, queridos amigos, nos dice en Juan capítulo 11, es que es para pensarlo, nosotros no podemos coger la Biblia y leerla como si fuera un periódico, no, que mañana ya... es noticia olvidada, es noticia pasada. No, queridos amigos, el Señor nos dice aquí, para pensar. Juan capítulo 10, versículo 11, dice, yo soy el buen pastor. ¿Cómo dice el Señor Jesús? Yo soy el buen pastor. ¿El buen qué? El buen pastor.
¿Qué nos está diciendo el Señor allí? Que si Él es el buen pastor, ¿los otros qué son? ¿Son buenos pastores? Oigan lo que nos dice el Señor Jesús, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El único pastor que da la vida por las ovejas. ¿Y qué más sigue diciendo, queridos amigos? Dice, mas el asalariado, como los de hoy, los de ahora, son asalariados, trabajan es para una empresa, queridos amigos. Las iglesias son empresas, el evangelio lo han convertido en un producto, y a la gente la ha convertido en clientela, así de simple. El Señor los llama aquí asalariados, reciben una paga por mentirle a la gente, por endulzarle el oído, por hablarles cosas fantasiosas y fantásticas, y decirle mentiras de que nosotros somos los hijos de Dios, que nos va a prosperar el Señor, que si le damos plata a Dios, que si le damos 10% a Dios, Él nos va a dar 1000 por 1000, que si pactamos con Dios, Él nos va a dar carrazo y mansiones y nos van a dar todas estas clases de cosas. Aquí no habla de eso, el Señor nos dice aquí, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo, ve venir al diablo, a Satanás, y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa, queridos amigos, todos los espíritus de inmundicia que están dispersando a la pobre gente, queridos amigos. Miren, es claro el Señor, es claro que hay pastor, hay un buen pastor, y los demás, dice él, que son ¿qué? Asalariados. Y oiga lo que dice, esto que dice el Señor, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellos también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Se da cuenta aquí cómo el Señor quiere atraernos a todos? ¿Es a Él? Libres, queridos amigos, conocer la voz de Él. Él dice que tiene otras ovejas. ¿Cuáles son esas otras ovejas? Pues esas ovejas que están allá en esos rediles, en esas denominaciones llamadas más bien abominaciones, en esos prostíbulos, porque son prostíbulos. El Señor llama a esos prostíbulos. Por eso es que el Señor llama al sistema romano papal la gran ramera, y a las iglesias protestantes las llama a sus hijas, que son rameras también. ¿Por qué, queridos amigos? Porque una ramera es una que se va con cualquiera por cualquier cosa, y eso es lo que han hecho las iglesias, entre comillas, cristianas. El Señor dice aquí, también tengo otras ovejas, que debo, ¿qué? Debo traer a este redil, donde Él está, donde Él es el buen pastor, donde Él es el verdadero pastor. Eso es lo que nos dice la Escritura. Por eso el Señor dice que hay que salir, oirán mi voz, dice, esas buenas ovejas oyen mi voz, oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor, queridos amigos. ¿Qué dice el Señor? Oirán mi voz. ¿Cuál es mi voz? Salid de ella, salgan de allá, vengan y sean libres, porque ustedes, cada uno, tendrá que responderle a Dios. De esa manera entonces vemos nosotros, queridos amigos, que nos habla el Señor. La Biblia no nos habla a nosotros de ninguna iglesia en especial. No nos dice que la iglesia verdadera de Dios es la iglesia católica. En la Biblia ni siquiera se menciona la palabra católica, queridos amigos. No existe en la Biblia la palabra católica, ni siquiera existe la palabra universal, que es lo que quiere decir católico. Aquí la Biblia no dice que la iglesia verdadera es la iglesia católica, es la de menos, queridos amigos, a la hora de analizar las Escrituras. Aquí tampoco dice que sea la iglesia pentecostal o la bautista, tampoco menciona a los adventistas, tampoco menciona a los presbiterianos, ni a la iglesia de amor y fe, o de fe y amor, o de esperanza y fe, o de fe y esperanza. No menciona a ninguna iglesia, queridos amigos, pero el Señor sí nos da las características de su verdadero pueblo, de su verdadera iglesia, que no es, queridos amigos, una iglesia, como dicen muchos, efímera. La iglesia de Cristo es eterna. A la iglesia de Cristo es eterna. A esa iglesia asiste el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los ángeles, asisten todos los que fueron los patriarcas, todos los que se unieron a esa iglesia, salieron de todos los sistemas. Cristo mismo, cuando estuvo en esta tierra, Él se unió, fue a la iglesia que adoraba al Padre, que hacía la voluntad del Padre. Él no se metió a ninguna sinagoga, Él no hizo de los rabinos sus pastores y sus pastoras.
Cristo, queridos amigos, no vino a invitar a la gente a meterse a ninguna iglesia. Cristo no fundó ninguna iglesia, queridos amigos. La iglesia que fundó era lo que ya estaba fundado, la donde asistían Adán y Eva, la misma iglesia donde asistían los profetas, donde asistió Abraham, la misma iglesia. ¿Libres en quién? Libres en Dios, queridos amigos. Entonces, el Señor nos da simplemente las características. Todos los que se quieran, queridos amigos, incorporar, congregar, adherir, anexar a la iglesia verdadera de Cristo, tienen que tener esa característica. Escrito está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 17, el Señor nos dice ahí cuál es la iglesia verdadera, quiénes son la iglesia verdadera de Él en esta tierra, quién es la verdadera iglesia que a Él le agrada. Oigan lo que dice aquí, aquí está la disputa entre el misterio de la piedad, el Dios que se hizo hombre, y el misterio de la iniquidad, el hombre que se hizo Dios. Aquí vemos nosotros la disputa y el pleito y el enfrentamiento y el conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. Oiga lo que dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira. ¿Quién es el dragón? Satanás. ¿Se llenó de qué? Se llenó de ira. El dragón se llenó de ira contra la mujer. Mujer en profecía quiere decir iglesia. Satanás se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia. Dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, queridos amigos. Mire, contra los que, de la iglesia fiel de Cristo, los que se unieron a Cristo, la iglesia de la eternidad, que venía desde el cielo, queridos amigos, que alguna vez Satanás mismo asistió a esa iglesia, queridos amigos, nos dice aquí la Escritura, que ahora él está lleno es de ira contra esa iglesia de Cristo, y dice que se fue a hacer guerra. ¿Se fue a qué? A destruirla, quiere desbaratarla, quiere desviarla, quiere raerla de la faz de esta tierra. Se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que descienden de esos fieles. ¿Quiénes son? Oh, nos dice aquí, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Mire, dos características tiene la verdadera iglesia: guardan los mandamientos de Dios. El papado pervirtió la ley de Dios, el protestantismo apóstata enseña que la ley de Dios quedó abolida. Esos son más agresivos, esos guerrean más contra Dios que el mismísimo papado, porque el papado lo que hizo fue mutilar, adulterar y dividir la ley de Dios y pervertirla y degradarla, y la dejó ahí matachineada esa ley de Dios, le cambió los textos y todo, pero dice que hay que obedecerse esos mandamientos y que hay pecado. Pero el protestantismo apóstata, queridos amigos, lo que enseña es mucho más agresivo que el papado, es mucho más hostil contra Dios el sistema de protestante apóstata, porque esos dicen que la ley quedó abolida, que la ley quedó clavada, que no somos responsables de obedecer ninguna ley de Dios, y le dicen más a la gente para atemorizarla y aterrorizarla de que obedezcan a Dios. El que obedezca a la ley de Dios es maldito, y le sacan el texto y le muestran, queridos amigos, pero torciendo y distorsionando y confundiendo a la gente, porque son Babilonia, queridos amigos. Así, la religión, mire, en el viejo nuevo orden de Satanás, esta es la religión que tenemos ahora. Por eso Dios dice, el Espíritu de la profecía, que el diablo ha tomado control, control de todas las iglesias en conjunto, queridos amigos. Todas las de iglesias las tiene el diablo bajo su control, queridos amigos. Mire, el viejo nuevo orden, ¿cómo? Pervirtiendo la ley de Dios, el hombre haciendo su propia religión, como escrito está en el libro de Isaías, en el capítulo 4, en el versículo 1. Mire, exactamente el orden que Dios estableció, cómo las iglesias lo han pervertido en esta hora, y el Señor nos dice que son todas las iglesias, todas las iglesias. Miren cómo permitieron el orden de Dios para introducir un nuevo orden mundial de religión. Escrito está en el libro de Isaías, capítulo 4, versículo 1, dice, oiga, echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, oiga, 7 mujeres. Ustedes ya saben que mujeres significa iglesias, y 7 significa todo, totalidad, plenitud. Es decir, 7 mujeres significa
todas las iglesias. En aquel tiempo, ¿cuál tiempo? Ahora, en el tiempo del fin, nos dice Daniel capítulo 12, 4. En el tiempo del fin, nos dice, echarán mano de un hombre todas las iglesias diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan. ¿Qué es pan, queridos amigos? Doctrinas, es decir, nos daremos nuestras propias doctrinas, nuestra propia interpretación de la Biblia, no como la Biblia diga y no como a nosotros nos parezca, y nos vestiremos de nuestras ropas. ¿Cuáles son ropas en la profecía? Son código moral, justicia de Dios. Nuestras iglesias dicen, nos haremos nuestra propia código moral, nuestras propias leyes, nuestros propios mandamientos, como lo estamos estudiando. Y dice, solamente permítenos llevar tu nombre. ¿Qué nombre? Cristianas, el nombre del hombre, cristianas, quieren tener ese el nombre del hombre, no quieren tener ninguna intimidad, no quieren tener ninguna relación marital con este hombre, no quieren tener absolutamente nada que ver con este hombre, solo quieren el nombre, llamarse cristianas, para quitarse el oprobio de depender de hombres de esta tierra y de este mundo. Eso es el nuevo orden que se estableció en esta tierra para pervertir, ¿qué cosa, queridos amigos? Para pervertir el orden de Dios, en el cual es el único Dios vivo y eterno, el único pastor verdadero. Él es el único, queridos amigos, que nos dice la Escritura, adorable, y al único que hay que obedecerle y hacer su voluntad. Eso lo pervirtió Satanás cuando se introdujo el nuevo orden de religión, queridos amigos. Quiero decirles, traigan a los niños, traigan a los jóvenes, abran las Escrituras, porque las Escrituras se pueden entender. Pídanle a Dios sabiduría para entender todas estas cosas. Quiero desearles una buena semana. Les habló Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. A la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. siempre